Hola, buenas tardes nuevamente, amados hermanos de toda Hispanoamérica y el mundo. Hoy estamos muy contentos en este día del Señor, en este día 10, martes 10 de octubre, pues en medio de un caótico sínodo de la sinodalidad allá en Roma, en Italia. Estamos viviendo cosas muy complicadas, pero hoy ha tenido a bien el Señor por medio del Espíritu Santo que intercede y nos da ese discernimiento espiritual para nuestro programa de quién como Dios, nadie como Dios. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales, muy queridos por un servidor. Y bueno, nuestro tema de hoy se llama Los ángeles del altar. ¿Y quiénes son ellos? Pero bueno, antes de presentar aquí a mis hermanos, les voy a pedir que nos pongamos en ese sentimiento de oración para que nuestro Señor Jesucristo, el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, nos acompañe para que ruegue por nosotros en este programa y siempre. Bueno, pues les invitamos a todos. Vamos a iniciar con nuestra oración. In nomine Patris et Filii et Santo Espíritu. Amén. Santísima Trinidad, Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque hoy nos has traído aquí a los hermanos acólitos a compartir su experiencia de vida, su testimonio de servir en la Santa Eucaristía tradicional. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, tú el sumo sacerdote, que nos acompañes en esta tarde. Bendigas a la familia de mis hermanos, a la familia de todos los que nos ven, de tu siervo indigno. Pedimos, Señor Jesús, que con tu sangre preciosísima selles este lugar, los hogares de todas las personas que nos ven. Con tu sangre preciosa sella los aparatos electrónicos, nuestras vidas, almas, cuerpo, espíritu, este programa y todos los hogares. Te pedimos por tu Santa Iglesia Católica y Apostólica, tu verdadera Iglesia, para que la protejas de todo mal. Pedimos a los ángeles custodios de mis amados hermanos aquí presentes y de tu siervo, Señor, que nos protejan y nos custodien. Tú, Madre Santísima de Guadalupe, intercede con tu manto y protégenos por amor de tu nombre. Cúbrenos a cada uno de nosotros con tu manto, Madre de Guadalupe, te damos las gracias. Y a ti, amado patrono de este programa, San Miguel Arcángel, que nos acompañas, como siempre, guardián fidelísimo de las almas de Dios, acompáñanos en esta tarde, protégenos de todo mal y nos encomendamos por la oración que tanto te gusta. San Miguel Arcángel, defiéndenos a la batalla. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Nomine Patris et Filii et Santo Espíritu. Amén. Pues bien, muchas gracias. Estamos muy contentos en nuestro programa de hoy porque ya desde varias semanas buscamos aquí a nuestros hermanos para que aceptaran acompañarnos en esta tarde en nuestro programa de Quién como Dios. Obviamente ellos tienen sus ocupaciones y bueno, les presento aquí a los hermanos, a Roberto y a Marcos. Entonces, pues quisiéramos preguntarles con ellos su historia de vida, todo alrededor en este tema que es el ser acólito en la Santa Misa tradicional en latín. Muy raro, muy berraco, ¿verdad? En estos tiempos, hoy en día, sobre todo que ahorita la iglesia, la falsa iglesia, está llevando a cabo un sínodo lleno de impureza, lleno de abominación en contra de nuestro Dios Todopoderoso, con ideologías equivocadas, con situaciones o temas que van fuera de la verdadera y sana doctrina católica bimilenaria de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En la cual se está corrompiendo con temas de ordenar mujeres sacerdotas, sacerdotes gays, matrimonios de homosexuales o lesbianismo, toda abominación que va en contra de la verdadera fe
y doctrina católica. Pues bien, sin más preámbulo, amados hermanos, pues aquí vamos a entrevistar a nuestros hermanos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Marco? Mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Nos podrías dar tu nombre completo, Marco? Marco Antonio Díaz García. Ok, muy bien, Marco. ¿Tú originario de dónde eres? Toluca. Ok, de la ciudad de Toluca, bella ciudad de Toluca. Y bueno, eh, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Qué nos podrías decir de tu familia? 2 hermanos. Estoy junto con mi familia. Bien. Ok, bueno, nomás le pedimos a Marco que suba un poquito el volumen de voz. Y bueno, por acá tenemos a Roberto. Háblanos de ti, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, pues igual de hecho somos hermanos él y yo. Somos de una familia unida que vamos tratando de seguir con esto que es la verdadera iglesia. Perfecto. Pues aquí tenemos a los hermanos. ¿Cuáles son sus apellidos, Roberto? Díaz García. A los hermanos Díaz García, ¿no? Faltó otro tercer hermano, los tres Garcías, ¿no? Como Sí. Pedro Infante, para gloria de Dios. Pero bueno, aquí pues estamos muy contentos, como les decía, porque tenemos aquí a los hermanos Díaz García, Marcos y Roberto, que son unos amigos muy, muy queridos por un servidor. Hemos compartido lo más importante que puede tener el hombre en este mundo y en la vida eterna, que es el cuerpo por medio de la Sagrada Eucaristía. Pues bien, los ángeles del altar es algo maravilloso. Aquí yo quisiera compartir a manera de introducción para todos los que nos ven y bueno, también entender, me había comentado Marco y Roberto que pues tienen poco tiempo, que será como un año, un poquito más como acólitos. Más o menos, o un poquito Menos. menos, yo diría. Ok, Sí. yo creo que van para el año, aprendiendo a colitar, que es algo muy bello. Aquí yo quiero leer algo importante de un libro que me obsequió un santo sacerdote de la misa tradicional el año pasado, que precisamente se llama Los Ángeles del Altar, un libro, copia de un libro original editado en Madrid, España, en el año de 1957. ¿Por qué presumo el año? Porque sabemos que las ediciones actuales ya están corrompidas, están contaminadas, o simplemente libros valiosos como esta joya que tengo en mis manos ya no lo encontramos en los libros de librerías católicas, perdón. No voy a leer todo, no nos va a dar tiempo, pero sí lo que podemos comentar, amados hermanos, es, por ejemplo, las preliminares de este autor que nos habla precisamente sobre los acólitos de la Santa Misa tradicional. Dice así: llámese acólito el clérigo que recibió la orden menor del acolitado, por la cual tiene el poder de servir en las misas solemnes y rezadas. También se llama comúnmente acólito o monaguillo al ministro que sirve y ayuda al sacerdote en las funciones de la Sagrada Liturgia, especialmente en el santo sacrificio de la Eucaristía, aunque dicho ministro carezca de toda orden sagrada. Los acólitos se llaman los ángeles del altar, porque asisten al sacerdote en el altar al modo como los ángeles de Dios asisten en el cielo ante el trono de Dios. Además, el sacerdote en el altar es ministro y representante de Jesucristo. Y así el acólito, sirviendo al sacerdote, sirve y asiste más de cerca al mismo Jesucristo durante el sacrificio de la misa. Los ángeles asisten invisiblemente adorando a Jesucristo. Presente en el altar, a imitación de ellos, el acólito asiste a Jesucristo al servir a su ministro, el sacerdote, durante la Santa Eucaristía. El ministerio del acólito es dignísimo. Después de la función del sacerdote que consagra, no hay otra persona, otra función tan noble como el oficio del ministro
que le asiste. El acólito representa a todos los fieles en cuyo nombre responde al sacerdote durante la Santa Eucaristía. Mediante su oficio, el acólito está en un contacto más íntimo y frecuente con las cosas santas. Dos condiciones ha de reunir el acólito para servirle a Dios. Para ser un buen acólito, o sea, una es ser buen acólito y otra, un acólito bueno. El primer requisito, para ser buen acólito, debe saber las ceremonias de las funciones sagradas que le corresponden, ya de ejecutarlas bien y con el espíritu propio de las mismas. Dos, para ser acólito bueno, ha de amar mucho a nuestro Señor Jesucristo y evitar todo pecado. Las cualidades de un buen acólito son la piedad, la obediencia y el respeto o reverencia. ¿Sí? Y bueno, aquí el Señor nos dice también, por medio de este autor de esta bibliografía, Ángeles del Altar, acuérdate, acólito, siempre que eres el que de entre los niños o jóvenes se acerca más al buen Jesús, el que le hace la guardia de honor, el que en la misa representa a todos los fieles. ¿Cómo te obliga todo esto a ser puro, educado y distinguido como un gran ángel del altar? Amén. Amén. Ven, pues es algo bellísimo, amados hermanos, que hoy el Señor nos ha traído el saborear esta sana y digna doctrina tradicional católica en las que nos vemos envueltos los que hemos participado durante la Santa Eucaristía tradicional. Y de pronto se nos habla de la Santa Misa tradicional, muy bello. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo porque los tres servidores que estamos aquí saludándoles, realmente nosotros nacimos en el Novus Ordo. Nosotros años después hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, en la Santa Misa tradicional. En los tres la desconocíamos, pero el Señor nos ha llevado por el amor infinito que nos tiene. Pero bueno, yo aquí le tengo una serie de preguntas a Marco y a Beto, como lo quieran contestar, se pueden alternar, dado que son muchas preguntas y espero nos alcance el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, empezamos con la primera. ¿Qué opinan, Marco, Beto, de que la Iglesia nos considera o considera a ustedes, los que participan como acólitos en la Santa Eucaristía, tradicional en latín, por supuesto no uso? ¿Qué opinan de eso que se les llame los ángeles del altar? Pues es algo cierto porque es el principalmente cuidar al sacerdote durante la Eucaristía, porque él obviamente al ser una misa actualmente atacada, necesitaríamos cuidar de él y es un servicio más aparte. Así es, así es. ¿Y tú qué sientes, Marco, de que les digan los ángeles del altar? Pues siento bien al decirme ángel del altar, porque hoy no es una divinidad que está muy bien fomentada. Ok, y sobre todo la responsabilidad que se adquiere al que participa, ¿verdad? Sí, es muy diferente a estar de enfrente a estar sentado, sí. ¿Verdad? Que es muy distinto, como cita Beto, estar como feligrés participando, a estar ahí pegadito al altar en la presencia junto con el santo sacerdote, disfrutando del santo sacrificio, ¿no? Y digo disfrutando porque es saborear y entender un poquito, al menos, el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad y, claro, por nosotros mismos. Y sobre todo una gran responsabilidad, ¿no? Que se les llame a los acólitos los ángeles del altar, el estar ahí con el sacerdote, servirle, incluso protegerle. Y digo incluso protegerle porque dentro de la historia de la Santa Iglesia Católica tradicional,
Por ahí me comentaba un sacerdote hace mucho que en la Edad Media los acólitos, y todavía hoy se tiene esa responsabilidad, antes de iniciar la Santa Eucaristía, el acólito se debe de preparar, obviamente debe de tomar las vinajeras, ¿verdad? Donde va el vino y el agua que va a consagrar el santo sacerdote. El acólito debe de probar una gotita del vino y del agua, ¿verdad? Sí. Antes de la misa. ¿Por qué? Para recordar lo que pasaba a manera de prevención alerta, porque en la Edad Media y durante mucho tiempo se envenenaba a los sacerdotes, los malos, los comunistas, los masones, que ahora se va a dar todavía más. El acólito se ofrecía como ángel del altar y obviamente pues algunos de ellos fueron envenenados, algunos acólitos y murieron por amor de la santa causa de protección del sacerdote, como decía Roberto, pero también pues, para estar vigilantes en su ministerio de acólito. Obviamente, si ya se llegaba a morir el acólito, pues ya celebraba la Santa Misa de cuerpo presente, ¿no? Una gran bendición. Y bueno, llamen a la reserva, ¿no? Al siguiente acólito. ¿A ustedes les da miedo que les pudiera suceder eso? Beto, Marco. Como tal, miedo no es más como que una sorpresa, pero es la preparación y como dices, sería más bien como una bendición el morir en servicio. Así es. ¿Tú qué opinas, Marco? Yo nada más no siento nada malo. Agradecería porque me muero en el altar, estoy bien, tal vez con pecado, pero me muero en presencia del Señor. Así es. Que es algo bellísimo, ¿no? Que es complicado, ¿no? De pronto algunas personas, incluso adultos mayores, se sorprenden, ¿no? De estas respuestas de aquí de los hermanos, porque si lo notan ustedes, hermanos que nos ven en Latinoamérica y demás, con la naturalidad que han venido contestando Roberto, Marco, pues es un gozo, es una bendición en el caso de que tiene uno que morir por servir a Dios y que más como acólito en la Santa Misa del altar, que finalmente nada se mueve sin la voluntad de Dios Todopoderoso, ¿no? Pues es algo bellísimo, es algo bellísimo. Y bueno, pues también Marco y Beto, eh, ¿por qué ¿Por qué decidieron ustedes ser acólitos? ¿Dónde aprendieron? ¿O por qué les gustó ser acólitos? ¿Por qué si siempre eran unos chicos, tengo entendido que son estudiantes, ¿verdad? Son estudiantes y que sus papás tuvieron a bien educarlos en la fe católica y de pronto, ¿por qué de pasar de la banca con todos los feligreses a tomar la decisión de ponerse pues, esta linda investidura, ¿verdad? Y participar como acólitos en la Eucaristía. A mí desde siempre, desde cuando iba, desde antes de conocer todo esto de la misa en latín, cuando iba a misas no sordo, era la curiosidad de saber qué es hacer o qué es sentirse ahí enfrente. Es como que, ¿qué tienes que saber o qué se hace ahí dentro? Bueno, ya estando frente al altar, es como que siempre tenía esa curiosidad. Ok. Y ahora que ya lo has vivido en más de una ocasión y apoyado a más de un sacerdote, ¿qué sientes? Es como cuando empiezo a servir, es como que me olvido de todo lo demás. O sea, en ese momento es concentrarme en lo que estoy diciendo y vivirlo para aprender a amar este servicio. Perfecto. ¿Y tú, Marco? Yo desde pequeño, como iba al catecismo, no sé, pero me entró curiosidad y creo que cuando era pequeño sí decía que quería ser un padrecito o algo parecido. Bueno, pues el Señor siempre tiene sus llamados. Sabemos que es algo bellísimo, que pues, de pronto hay una vocación ya desde la infancia, ¿no? Pero a propósito de esto, ya me dio la curiosidad. ¿Qué edad tienes hoy día, Marco? 13 años, 13 años, muy joven, un adolescente todavía. ¿Y tú, Beto? 16. 16, ya huele a joven, a joven adulto, ¿verdad?
Pero bueno, ahí está la vocación. Todo esto, pues también hay que recordar, pues es una naturaleza que Dios nos va imprimiendo en el corazón y nos da mucho gusto de en qué momento, ya lo decía aquí el hermano Roberto, desde cuando era más pequeño, pues veía la misa Novus Ordo y le llamaba la atención. Yo creo que de pronto, si estamos bien orientados por los padres o nuestros párrocos, a los varones, nos lleva a la curiosidad de participar en el acolitado. Pero aquí viene una pregunta que me nace con ustedes, hermanos. ¿Es lo mismo participar para ustedes misa Novus Ordo o misa en latín? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia especial? Sí, sí hay una diferencia. Es totalmente diferente. En el no sordo, como ya estoy más acostumbrado a esto, es como que ya, o sea, incluso un poco solo empiezo a actuar sobre esta. Pero en la no sordo, actualmente como ha sido tantos cambios, me llevo a perder o no, o sea, es como que ando un poco desorientado. Ok. ¿Y tú, Marco? Yo, pues, en la tradicional me siento mejor. No, sordo, pues, ah, creo que sí ha sido veces que me duermo, que pues, Sí. me aburre ya la tradicional. Estoy bien, estoy despierto, estoy concentrado en el Señor. Ok, obviamente pues, tengo entendido también que los acólitos como ustedes que han participado de las dos Eucaristías, me han comentado otros hermanos, los que han tenido la oportunidad de participar en la Santa Eucaristía eh, tradicional en latín, que llega el momento, como bien decía Roberto, se concentra uno en el altar, te olvidas de lo demás, te pierdes en el buen sentido espiritual del amor, del santo sacrificio del altar. Cuando está el sacerdote ahí y sabemos en qué momento se debe de participar como acólito, ¿no? Y a ustedes, qué sienten, por ejemplo, en el momento cuando el sacerdote eh, toma sus manos sobre el cáliz, sobre el cuerpo de nuestro Señor y empieza la consagración, porque ustedes están pegaditos ahí en el altar. ¿Qué experimentan en su corazón, en su espíritu, en su cuerpo? Usualmente casi siempre para mí es un escalofrío, es sentir que algo cambia dentro del lugar. Así es, algo bellísimo. Por derivado de la transustanciación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, baja el Espíritu Santo bendito Paráclito y se viene una transformación bellísima, ¿verdad? ¿No, Marco? ¿Tú qué opinas? Yo en ese momento si tengo alguna preocupación, me tranquilizo, ya estoy más relajado, ya se me olvidan las cosas. Claro, sobre todo porque se siente, ¿verdad? Una presencia real de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su sangre preciosísima. Es algo bello que de pronto en su momento me habían compartido ustedes que no es tan fácil de explicar con palabras humanas, ¿verdad? Que no hay como vivirlo en persona. No hay cómo describirlo, es una sensación que simplemente no tiene explicación. Es así de fuerte es, ¿verdad, Marco? Es muy diferente, o sea, pues, podría explicar algo hablándolo, pero es otra cosa, es otra expectativa presente. Y algo poderoso que nos lleva a decir que en realidad Dios uno y trino todopoderoso sí existe, ¿verdad? Y que está delante de nosotros en ese cáliz, en ese cuerpo, ahí está. Y que es un privilegio ser acólito, ¿no? Dar la vida por el sacerdote si es necesario, proteger a nuestro Señor en cuerpo y Eucaristía. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta quizás muy intensa para los dos. ¿Qué pasaría si en plena misa, en la persecución, entrara un soldado y los amenazara de muerte al sacerdote y a ustedes en plena Eucaristía? ¿Ustedes qué harían, Marco? Pues yo no sé si han sido imaginaciones o algo O parecido, visiones espirituales, visiones ¿verdad? espirituales, que igual, así como un sargento, una persona quisiera
matar o hacer un acto no bien hecho. Y yo en ese momento, la visión o tal vez en una imaginación, Así me es. pongo y protejo al padre mientras sigue la misa y tiene que seguir la misa. Así es. ¿Y tú, Beto, qué opinas? Yo sí hay momentos en que incluso durante la misa me empiezo a preguntar de qué pasaría si, no sé, cualquier catástrofe como esa de que alguien intentara asesinar al sacerdote o un terremoto y así, y es como que, pues, que sea necesario lo que se tenga que hacer como un terremoto, seguir normal, al fin estamos en misa, no Sí, dudo que se nos viniera encima la estructura, y aunque eso pasara, pues, fue durante una misa, entonces estaríamos bendecidos, y si fuera alguien que con intenciones de asesinar al padre, pues qué mejor muerte que el martirio. así es, para gloria de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así es, y yo creo que todo el que ha participado en el acólito lo hemos experimentado. Ahorita las palabras de Marco, de Beto, me recuerdan hace no más de esta semana un acontecimiento lamentable que pasó en el estado de Tamaulipas, México, en una boda católica, en una misa Novus Ordo, literal, hermanos, como un terremoto, se vino para abajo el templo. Había 100 personas durante la Eucaristía en misa Novus Ordo y lamentablemente creo que había 12 fallecidos. Eh, Esto lo comparto como testimonio de lo que dicen aquí mis hermanos en caso de una catástrofe, que aunque sea Eucaristía pasó. Hay que recordar aquí otro santo sacerdote del remanente fiel de la Iglesia de Dios, ¿no? Y decimos fiel porque cumple a la sana doctrina bimilenaria, no sínodos paganos, ¿verdad? Entonces, este sacerdote comentaba, de pronto un momento me decía, mira hermano Víctor Miguel, cuando sigan las misas que no respetan a la Sagrada Eucaristía, al cuerpo eucarístico de nuestro Señor, cuando cambien la liturgia de la Santa Misa tradicional o no sordo, lo que suceda, el Señor se va a retirar, incluso puede retirar su protección. Y en este templo de Tamaulipas me recordó eso. No estoy confirmando que haya sido lo que pasó, pero de inmediato cuando vi la noticia en el televisor recordé aquel testimonio de ese sacerdote. Y es muy común, hermanos, es lógico. Si en un templo se le está faltando el respeto al Señor, el Señor se retira. Qué casualidad que en plena Eucaristía, en esta ciudad, en el estado de Tamaulipas, México, únicamente se vino abajo el templo, no otra construcción vecina, pero bueno, ahí dejémoslo a la luz de la fe y a la luz de la justa ira de Dios Padre Todopoderoso. Pues bien, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué opinan Beto, Marco, de, de las mujeres que quieren acolitar en misa Novus Ordo? ¿Qué opinan de las mujeres o niñas que quieren participar como acólitas? Para mí es un poco, o sea, está bien que quieran participar, pero no es lo correcto porque, pues, lo que nos dice la tradición es que ellas no deberían participar ni acercarse al altar. Es una buena intención, pero tal vez hay otras formas de servir. ¿Y tú, Marco, qué opinas? Pues prácticamente sería la misma opinión que está bien que les guste o que les interese estar presentes, pero no está bien a la ley de Dios, a la fiesta de Dios, porque tradicionalmente no se hace así. Claro, porque finalmente aquí es donde muchas mujeres critican no solo a la iglesia, a los sacerdotes de la Santa Misa tradicional, incluso a nuestro Señor Jesucristo, nos los han llegado a decir que tenemos un Dios machista, ¿verdad? Porque no acepta a las mujeres ministras de la comunión o acólitas, como bien dijeron aquí los hermanitos amados, seguidores.
es la sana tradición de la Iglesia Católica Apostólica, ¿verdad? Por la naturaleza física de la mujer, no debe subirse al altar. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo llamó a 12 apóstoles varones, ¿sí? No dudamos la participación de muchas mujeres lindas, seguidoras de nuestro Señor Jesús, que han testimoniado, muchas lindas santas, pero en la Santa Eucaristía, por el amor de Dios, mujeres, hija de Dios, ministras de la comunión, ministros de la comunión, el único que puede tomar al Señor en la mano es el santo sacerdote. Háganlo por su bien, para evitar muchos años de purgatorio o una condenación eterna. Obviamente ese es otro tema muy a fondo, para otro día, para otra ocasión, pero no se debe de subir en el altar, debe de haber una preparación. El mismo intro que decíamos al inicio de nuestra charla de hoy nos hablaba de que debe de haber en el acólito una pureza, un estado de gracia, una humildad, una obediencia, evitar estar en pecado, y somos humanos, pero si caemos en pecado, regresar a la confesión y celebrar como acólitos nuestro servicio, ¿verdad? Dignamente para el Señor. Pues muy bien. Y aquí una pregunta muy interesante, que esta es una de las que yo sé que mucha gente, laicos, le hace mucho a los acólitos, y es obligación compartirla con ustedes. ¿Qué representa para ustedes el altar de la Eucaristía en latín? ¿Qué representa cuando el sacerdote va a empezar la misa, se persina y dice, introigo ad altare Dei? Pues representa, bueno, para mí sería un gozo, representa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ok, muy Sí, bello. como lo dices, es principalmente la presentación bueno, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, entregándonos su cuerpo para nuestra alma, para nuestro bien espiritual más que nada, pero también significa como uno como acólito es un servicio, es un amor, es una entrega. Así es un abandono total en ese momento, ¿verdad? Y de este servicio como acolitado, ¿qué es lo que más les gusta de participar como acólitos? ¿Toda la misa, o hay alguna parte en especial que ustedes les haya enamorado de Dios en este santo sacrificio? A mí personalmente, a la hora de comulgar y terminando la misa, a la hora de comulgar, porque es como un cierto trabajo que se hizo durante la misa para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo, Así es, y terminando es como pues, haber completado una tarea. una tarea especial, una tarea divina, ¿no? Una ofrenda grata para el Señor. ¿Y tú, Marco? A mí la oración santa, porque me gusta estar unido a Jesús. Si me quiere regalar alguna visión, etcétera, Sí. es lo que me gusta. Y igual la comunión, porque igual me acerco a Dios, Dios lo tomo y se une conmigo. Claro, porque lo recibimos en esa divinidad de Cristo hombre, Cristo Dios. Lo recibimos en nuestro cuerpo, que se transforma en un simple cuerpo humano, en un templo vivo, en un sagrario vivo para recibir al Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué observan ustedes ahorita que hablaban de disfrutar y gozarnos? Tienen razón, yo estoy de acuerdo soy de la misma opinión de ustedes. El recibir al Señor es lo máximo. Pero, ¿qué opinan de pronto cuando ustedes ponen la patena, ¿verdad? Como acólitos, servidores de Dios, como ángeles del altar, cuando se acercan los feligreses a recibir la Eucaristía del Señor y ustedes ponen la patena bajo la barbilla? ¿Ustedes sienten algo de esa persona, de que quizás de pronto no tiene una buena confesión o no está en gracia, o de que lo recibe muy bonito, dignamente, o a lo mejor de una manera no adecuada? ¿Se han percatado de eso alguna vez? Sí, Sí, yo normalmente mujeres, no es por ser machista o algo así, pero empiezo a sentirme mal o la cara hormigueando con insectos muy mal, y no es
otra cosa, pero sí he sentido algunos que sí lo hacen con gusto y otros que no tanto. Como una contaminación espiritual, ¿verdad? Que de pronto afecta a tu persona física y espiritualmente. Sí, fíjense que lo comenta aquí el hermano Marco, no es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado en otros acólitos y eso es de preocuparse, hermanos. Por favor, acerquémonos a la Sagrada Comunión con una confesión bien hecha, por favor. Si no, no nos confesemos, no nos tomamos nuestra propia condenación. Hagamos un examen de conciencia adecuado por amor de nosotros. ¿Y tú, Beto, qué opinas? Sí, yo he notado más cuando la gente se acerca con buena intención, que realmente quiere y necesita recibir al Señor. Es como se les nota, es muy obvio como una cara de felicidad o simplemente es como una energía muy diferente de parte de ellos. Y de parte al momento de poner la patena es en el momento que siento que recae un poco más la responsabilidad en el acólito, porque es custodiar un poco el cuerpo para que no caiga y no sea tocado por nadie más que el sacerdote. Así es, una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque ha habido testimonios de ustedes, de acólitos, de que cuando se proporciona la forma a la boca del hermano que va a recibir al Señor, obviamente caen migajitas del pan sagrado de nuestro Señor, caen en la patena, incluso de pronto, tristemente, en el piso. Y ahí el acólito tiene que estar presente para alertar al santo sacerdote de que una parte o una partícula del Señor ha caído al piso y hay que tener las reglas adecuadas para proteger al Señor y no sea dañado, ¿no? Por eso tantas quejas y de nuestro Señor en mensajes de revelaciones privadas que hemos tenido indignamente por recibir la comunión en la mano. Eso jamás, ¿verdad? Estamos de acuerdo. La comunión en la mano jamás. Bien. Y ustedes, Marco, Beto, por la experiencia que han tenido en este tiempo como servidores, como ángeles del altar, ¿qué le dirían ustedes al prójimo, a los niños, a los adolescentes, jóvenes como ustedes, a todos esos niños del mundo? ¿Qué les dirían para invitarlos a acercarse a la vocación del acolitado? ¿O no los invitarían? No, sí les invitaría porque somos muy pocos realmente quienes toman el valor, porque sí es una gran responsabilidad. Sí. Y yo sé que muchos, porque incluso he tenido amigos que se preguntan cómo sería, es decirles que tengan el valor porque no se van a arrepentir de nada, es algo que te da una visión totalmente de todo. Es bellísimo, ¿verdad? ¿Y tú, Marco? Sí, acercarse porque si estás frustrado, enojado, quieres estar en paz, sea una persona, un acólito que estés presente con Jesús y todo lo que tengas, pues te va a tranquilizar, te va a dar la paz, te va a dar todo lo que necesites el Señor porque sabe tus necesidades, sabe cómo resolverlas y la mejor manera para mí sería eso. Claro, es una sanación, ¿no? Que practica el acólito en la Santa Eucaristía, en otros santos oficios como de Semana Santa, de Navidad, o lo decía Marco hace un instante, la oportunidad de estar junto al altar en el momento de adorar al Señor, trae uno muchos problemas, porque pues, todos traemos problemas, ¿verdad? Los jóvenes, adolescentes como ustedes, pues también los tenemos, pero en el Santo Altar, obviamente el Señor, aunque a veces se nos cierra la garganta y no podemos decir nada, la propia presencia de nuestro Señor Jesucristo nos va sanando, ¿verdad? Nos va alimentando, nos va reconfortando para darle gloria a Dios y ser testigos efectivamente que podemos dar esa alegría a nuestro corazón, a nuestra alma, sabiendo que Dios no nos juzga, sino que nos ama, nos sana y está con nosotros permanentemente. Entonces es una invitación que le hacemos a los niños, a los adolescentes que deseen acercarse, como bien nos citaba Beto. Realmente son mínimo contados
los jóvenes que hoy en día son acólitos de la Santa Misa tradicional, ¿no? Invitarlos a enamorarse de este divino misterio que es la Eucaristía, ¿verdad? Bien, ¿y qué representa? Esta es una pregunta también muy popular de los feligreses para ustedes y quiero aprovecharlo. ¿Qué representa para ustedes como acólitos este pequeño y bello instrumento? ¿Qué representa la campana, el sonido de ella para ustedes? Para mí sería, lo que me habían explicado sería ahuyentar el enemigo y librarnos de algunos del pecado. Sí, Para mí es más como un llamado, es como que siempre cuando se inicia la misa es iniciar con esto, con las campanas, entonces en el momento en el que tú entras, es como un llamado para estar atento. como un llamado, pero también, ¿verdad? Te la presto. Este, un llamado, pero también es uno de los sonidos que más odia el enemigo, que el Señor le reprenda, porque él sabe que un instrumento de metal, ¿no? De esta materia, que está bendito, le hace más honor por la razón de ser que el mismo malo, ¿no? En la Santa Eucaristía, eso indica que la campana, dependiendo del momento de la Santa Eucaristía, sobre todo en el momento de la consagración, nos alerta, feligreses durante la Eucaristía, atentos, todos de rodillas, todos, absolutamente todos, excepto los que no puedan por una grave causa de enfermedad, otra razón mayor. Pero ahí está el Señor, se hace presente para guardar esa genuflexión de respetuosa máxima, porque está Dios presente, está ahí con nosotros, y en la liturgia de la Eucaristía hay varios momentos que se toca la campana por el momento que en persona Christi el sacerdote está llevando a cabo. Entonces, amados hermanos, hay que estar muy atentos al sonido y con todo el respeto de la campana, el instrumento de Dios para la Eucaristía. Bellísimo. Y dentro de todo esto, pues tenemos que profundizar lo que en estos últimos tiempos el Señor está permitiendo que se esté retomando la Santa Misa tradicional, la falta de sacerdotes, la falta de religiosas, la falta de acólitos, como lo hemos platicado, son contados, son contados. Entonces, aquí la pregunta es, dentro de este servicio tan bello de ser acolitado, preguntarles aquí a los hermanos, ¿qué sienten de ponerse estas ropas, esa sotana negra, ese roquete blanco, en fin, el alzacuello, que ahorita no lo tienen por comodidad los hermanos, pero todo es parte de un proceso? Pero ¿qué sienten ustedes de ponerse, o es lo mismo, ponerse unos jeans, una chamarra, o ponerse una sotana y estos roquetes tan bonitos? ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? Para empezar es también un honor portar estas vestimentas porque porque representa al mismo tiempo una responsabilidad y un amor. Así es, algo muy bello. ¿Y tú, Marco? El honor y la gracia que recibes al portar esto, y sí es muy diferente usar una chaqueta o unos jeans, te sientes para mí más ligero, más cómodo con esta ropa que con alguna otra cosa. Y sobre todo que es una vestidura bendecida, ¿verdad? Sagrada. Sí. Yo entiendo que varios sacerdotes nos han comentado la importancia de esta vestidura. Si vas a ser acólito, hazlo bien, con mucho amor, como decía Beto, con mucho respeto. Ponte esa vestidura también para protección, una vestidura adecuada para la Sagrada Eucaristía, sacra, ¿no? Entonces, tengo entendido también que más de un acólito ha dicho que siente una transformación espiritual al momento que deja la ropa civil de común, ¿no? Como la mía en este momento, y ponerse las sagradas vestiduras del acólito, la sotana, el roquete. Dicen que se siente como una bendición, como un cambio especial sagrado, ¿no?
sí yo lo siento más como un desprendimiento, porque sí es como quitar, bueno, al momento de ponérmelo es como deshacerme de lo demás. Así es. Y se hace presente nuestro Señor, ¿no? En ustedes también, ¿no? Eh, y a propósito de esto, a la falta de acólitos, ya lo comentaban ustedes por su historia de vida cuando eran más pequeños, de pronto no han pensado en decidir por la vocación del sacerdocio, no les llama la atención, o que el mismo Señor Jesucristo en algún momento les diga, Beto, ven y sígueme, Marco, ven y sígueme. No, no lo han sentido, la verdad, o, o allá andan buscando ya novia. ¿Eh? Yo estoy en disposición del Señor, lo que me diga el Señor. De momento no he realmente sentido ese llamado, pero quiero esperar porque tal vez aún no ha llegado ese llamado. Muy bien, gloria a Dios. ¿Y tú, Marco? Yo igual no he sentido, bueno, no me ha llegado ese llamado, si va a llegar, estoy dispuesto, tengo que ser la vocación que me dé el Dios Padre, y pues sí, igual esperar, a ver qué indicaciones puedo tener, acatar. Y que así sea, ¿no? Sí, porque finalmente sabemos que la vocación sacerdotal es eso, no es una profesión, no es un negocio, no es un hobby, sino realmente es la vocación. Cuando Dios hace un llamado, como San Mateo, ¿no? Ahí en el Evangelio lo dice, cuando recibió el llamado, le dijo nuestro Señor Jesucristo, lo miró a los ojos y le dijo, Mateo, deja todo, ven y sígueme, ¿no? Es un llamado muy fuerte en el corazón y me da gusto que su respuesta, sobre todo esta última, porque lo han dicho pues, con esa madurez espiritual, esa madurez humana, de que tienen sus planes naturales humanos, pero si el Señor los llama y en esa prudencia saber que viene ese llamado de Dios, sobre todo en este tiempo caótico que estamos viviendo, de que muchos quieren ser futbolistas, políticos corruptos, narcotraficantes, quieren ser todo, muchas cosas también buenas, pero ya no convenientes para el hombre, no convenientes para la obra de Dios. Y máxime que hay muchos sacerdotes que han fallecido de enfermedad o la persecución, y ustedes pues están dispuestos de corazón para el servicio de Dios. Y creo que lo han dicho tajantemente, que ustedes, si es la voluntad de Dios, ya sea como acólitos o si es la voluntad de Dios en un futuro ser sacerdotes, no le tienen miedo a morir por amor de Dios, ¿verdad? No, No, sería, yo incluso he pensado y incluso me gustaría un poco ser martirizado porque es como es una gran bendición y es un pase directo, o sea, no hay más que eso. Un pase directo al cielo, ¿verdad? El martirio y veo que lo dicen reiteradamente en esta breve entrevista y eso me compartía un gran sacerdote. Me decía Víctor Miguel, el sacerdocio, el alma víctima es un regalo del cielo. El ser alma víctima, un mártir, no se le da a todos. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro paisano, Joselito Cristero, ¿verdad? Que más o menos aquí a la edad de ustedes lo padeció y me da gusto porque todavía sigue esa sangre valerosa en la sangre del mexicano, ahora en nosotros, dispuestos a dar la vida por amor a nuestro Señor Jesucristo, si así Él lo quiere, pero también pedir la gracia de ser mártires o almas víctimas, que es un gozo. No hay nada mejor en la vida, en la historia del hombre, que disfrutar de la vida eterna, del gozo eterno. Y bueno, todo esto es preciosísimo. Y bueno, aquí también me han pedido varias personas que de pronto si podemos rezar el Padre Nuestro en latín, ¿qué les parece? Sí, está bien. Nos han aquí, es importante, aquí tengo un ordinario de la Santa Eucaristía que es de San Pío V,
puede haber muchos ejemplares o autores que son libros escasos, más en estos tiempos de abominación. Y aquí lo interesante es que compartamos, ya casi para terminar, porque aquí los hermanos ya también pronto tienen que ir a celebrar la Eucaristía con el sacerdote, ¿verdad? Ya Sí. en unos minutos más, ya les acompañaremos para disfrutar lo mejor que tiene este mundo, la Sagrada Eucaristía. Pues bien, aquí sabemos que hay diferentes posiciones de los acólitos, ¿verdad? En el estar de pie, el estar de rodillas, el estar postrados, la genuflexión o darse golpes de pecho. ¿Por qué tantos movimientos corpóreos durante la Eucaristía? La mayoría son para darle mayor gloria al Señor. Son como, por ejemplo, al momento del credo, del yo confieso, Sí, el reconocer que somos pecadores, los golpes de pecho es como sentir ese arrepentimiento. así es. ¿Y tú, Marco? Genuflexión, bueno, pues sí, no sé, en la genuflexión sería arrodillarse y sería arrodillarse entre nuestro Señor Jesucristo. Que es obviamente se le está dando el valor, el reconocimiento, la fe, el respeto de lo que representa estar enfrente de Dios Todopoderoso, muy trino, ¿verdad? Pues bien, aquí sabemos que algunas personas le ponen peros a la Santa Misa tradicional porque dicen que no se le entiende nada. ¿Y ustedes sí le entienden? Poco a poco es difícil porque es como aprender inglés, es aprender otro idioma, pero con la práctica se va entendiendo poco a poco. Sí. Sí, pues es muy parecida la pronunciación entre palabras y palabras. Se te puede hacer difícil, pero pasando el tiempo se va haciendo más y más comprensible. Claro que aquí lo importante, si somos latinoamericanos, ¿verdad? De México hasta la Patagonia, podemos entender, como bien dice Beto, Marco, el ir estudiando. A veces el católico de misa y hoy es muy perezoso. Entonces, si estamos pegados en el celular o en otras vainas electrónicas, pues vamos a profundizar, ¿verdad? En aprender en latín poco a poco, participando de la Eucaristía, ¿vale? Y así ha sido. Y dentro de lo más importante es aprender la pronunciación básica del latín. Por ejemplo, aquí cuando se escribe la palabra saecula, se pronuncia sécula, ¿no? ¿Sí? Hay que ver ahí otra, por ejemplo, la palabra juventuten, la J se pronuncia como I latina, ¿no? Juventuten, ¿no? O sea, el ir aprendiendo las diferentes pronunciaciones del latín. Igual de pronto lo podemos poner para otra charla porque ya no nos dará el tiempo. Y también la pronunciación cuando vemos la palabra C, E, C o CI, igual se pronuncia como che, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que ir pronunciando, por ejemplo, una que les cuesta mucho trabajo a los feligreses es cuando hay una T y una I latina junta, ¿no? Que dentro de la TI se incluye una S y se dice sí, ¿verdad? No se pronuncia ti, sino sí, para darle esa belleza de lo que es el latín. Pero sobre todo recordar, amados hermanos, que el latín pues es el lenguaje universal de la Santa Iglesia Católica. En Roma, en África, en Asia, en toda Europa, en cualquier parte de América, pues bueno, nuestro lenguaje universal es el latín, aparte que es el idioma que más odia el enemigo, ¿no? Entonces, pues vamos a complacer a los hermanos, a nuestros seguidores del programa de Quién como Dios, de que nos han pedido que recemos el Padre Nuestro en latín. Aquí voy a tener el gusto, el honor de compartir con mis hermanos Marco y Beto, de rezar el Padre Nuestro en latín, para gloria de Dios, para gozarnos en ese momento que es una de las partes principales que el Señor nos ha enseñado
para la Eucaristía. Entonces, pues, vamos a persignarnos, que se escuche y vamos a ofrecer este Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Les parece? Un Ave María y un Gloria en latín, para todos los hermanos que nos siguen en este programa, para que Dios bendiga a todas esas vocaciones de jóvenes, de niños, para que se acerquen al apolitado en la Santa Misa tradicional, para que sembrarles en ellos, como aquí a Marco, a Beto, la posible vocación sacerdotal en la divina voluntad de Dios Todopoderoso, y que todos los que respaldamos estas nuevas vocaciones, oremos por ellos, oremos por sus familias, aportemos, ¿verdad?, económicamente a las verdaderas vocaciones, a los verdaderos seminarios que hagan la voluntad de Dios, ¿sí?, a las verdaderas parroquias que hagan la voluntad de Dios. Y ofrecemos por los niños también este Padre Nuestro, para que Dios reduzca la purificación para México, Colombia, Argentina, todo el mundo, esta purificación que ya tenemos encima por las almas benditas del purgatorio, de nuestras familias, de quien nos ve, y de manera muy especial por la sanación y liberación de los acólitos y los santos sacerdotes, ¿verdad? Bien, si nos gustan acompañar ustedes, hermanos, desde casita, vamos a despedirnos con este Padre Nuestro, estas oraciones en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut in principio et semper et in saecula saeculorum. Amén. 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 Pues muchas gracias, hermanos todos. Gracias, Marco. Gracias, Beto, por acompañarnos. Espero no sea la última ocasión que nos acompañen a compartir diferentes misas desde su punto de vista como acólitos, como hijo de Dios. Entonces les pido que me acompañen para que los tres en esta tarde, en este día de Dios, demos la bendición y agradecimiento a todos los que nos vieron. En latín, que la bendición de Dios Todopoderoso sea con ustedes, amados hermanos. Nomine Patris et Filii et Santo Espíritu. Amén. 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 Muchas gracias. Bendiciones a todos. Saludos a todos. Saludos desde México. Gracias y bendiciones. Hasta pronto.